Bienvenidos al laboratorio, frikisabios. Soy el Dr. Biofriki y hoy tenemos un especial navideño. Just hear those sleigh bells jingle-ling-a-ring-a-ting-a-ting-a-ling-a-too. Ring-a-ling-a-ling-a. ¿Es verdad que los renos de Santa son hembras? Hace tiempo que andan dando vueltas videos en TikTok y en YouTube de gente que es incluso especialista de ciencia que afirman esto. ¿Quieren saber por qué? Si utilizamos de forma correcta argumentos biológicos y culturales de las culturas nórdicas, vamos a llegar a conclusiones que dicen lo contrario a lo que se ha escuchado popularmente en Internet los últimos años. Spoiler alert. Lo más probable es que los renos de Santa sean todos machos. ¿Quieres entender por qué? Quédate hasta el final. ¿Es verdad que los renos de Santa son hembras? Esta creencia está tan diseminada por la red que incluso hasta en la película de Dwayne Johnson, Red One, hacen alusión a esto, llamando a los renos directamente chicas. Hey, girls. Bueno, para extender esto, si los renos de Santa son machos o hembras, debemos dejar de lado el pensamiento lineal, ya que en la biología muchas cosas dependen de algo. Y un hecho es claro y real, los renos machos pierden las cornamentas al inicio del invierno. Ellos pierden sus cornamentas justo después de la época de apareamiento. Sus cuernos caen porque la testosterona a esta altura ya ha disminuido, entonces para Navidad el reno macho ya no tiene cornamentas. Las hembras, en cambio, mantienen sus cornamentas durante todo el invierno, ya que las necesitan para defenderse, para sobrevivir a las duras condiciones. Entonces, la conclusión aparentemente lógica dice, ¿los renos machos tienen cuernos el 24 de diciembre? No. Entonces, Siempre se representa a los renos de Santa con cuernos, y eso significa que en realidad deberían de ser hembras, no machos, ya que los renos machos pierden sus cuernos en invierno de manera natural. O sea, son renos hembras. That Rudolph was female. Rodolfo el reno es hembra. Bueno, y el resto de los renos que arrastran el carro también. esa conclusión es muy simplista e ignora datos biológicos y culturales de la domesticación del reno. Aquí es donde la realidad se hace un poco más compleja y para entender esto hay que incorporar datos biológicos y culturales de las culturas ancestrales nórdicas. Culturas nórdicas como los samis, en la que su vida dependía de la domesticación de renos, el manejo de estos animales era esencial en la antigüedad. Y ellos dividían a sus renos principalmente en tres grupos. Grupo uno, renos machos. Este grupo era utilizado para la obtención de carne, de cuero y para la reproducción. El problema de los renos machos es que durante la época de apareamiento, que son unos meses antes de la Navidad, son agresivos y temperamentales, los que lo hace peligrosos y difíciles de manejar y entrenarlos para el transporte de cargas. Además, después de la época de apareamiento, noviembre, diciembre por ahí, están físicamente exhaustos y han perdido gran parte de su peso y energía corporal, lo que reduce drásticamente su rendimiento como animales de tiro. Y esto nos lleva al grupo 2, que son los machos castrados. Estos animales son utilizados principalmente para trabajar cargando cargas pesadas, o sea, tirar trineos. A este grupo de machos jóvenes que eran seleccionados para tirar trineos se les castraba a los 3 o 4 años de edad para hacerlos más dóciles y eficientes y para que no anden interesados en las chicas cuando tienen que trabajar. Y este es el dato clave. La castración interrumpe el ciclo natural de la testosterona y su reloj biológico se ve alterado. La falta de esta hormona hace que los renos castrados mantengan su cuerno mucho más tiempo que los machos no castrados. De hecho, la retención de las astas se puede mantener hasta diciembre y en otros casos incluso hasta principio de la primavera. De hecho, en esta foto tenemos un lindo reno castrado de 6 años de edad con cornamentas en enero. Entonces, desde este momento, la creencia del Gear Power Team de renos comienza a derrumbarse. Ahora tenemos el grupo 3, que son las hembras. Las hembras eran utilizadas principalmente para la reproducción y la obtención de leche. Y un dato muy importante es que para diciembre las hembras adultas lo más probable es que ya estén preñadas de hace 3 meses. Y en la práctica real del pastoreo de renos, se evita que las hembras preñadas tiren cargas pesadas o realizan trabajos extenuantes para no afectar el proceso de gestación, lo que obviamente es crucial para la salud de la madre y del feto. Ahora sí, hay evidencia del uso ancestral de renos hembras para tirar cargas, eso es verdad, pero está más enfocada a cargas livianas y tramos cortos, y especialmente cuando no están preñadas. Por lo tanto, la tarea más pesada de transporte recaía siempre en machos castrados. Y piensen esto, la carga del trineo de Santa no es precisamente liviano, ya que lleva todos los juguetes del mundo y además tiene que recorrer el planeta entero. Por lo tanto, si consideramos todos estos antecedentes, podemos concluir lo más probable que los renos de Santa sean todos machos, machos castrados, pero machos. La figura de Santa y el uso de los renos está asociada a la literatura y al folclore.
de por lo menos más de 200 años. Santa, como una figura histórica de ese periodo, se alinea perfectamente con la práctica ancestral de domesticación de renos, en donde los machos castrados cumplían el rol específico de transportar cargas extremas por larga distancia, incluso en los días feriados como la Navidad. Bueno, frikisabios, antes de irme te quiero decir a ti que si llegaste hasta el final del video te felicito, porque has logrado lo que pocos. Mientras el resto del mundo sigue atrapado en el scroll infinito de videos vacíos y adictivos, tú decidiste tener paciencia y aprender. Suscríbanse y compartan este video. Bye bye, Merry Christmas.